ratas, que es la Cámara de Diputados. No entiendo en qué te cambia que sean 4 perros, que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Vamos en el tope dentro del Estado? Desarmamos un Estado elefantiásico. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. Que es el Rey León que se los come a todos. Son todos buitres, me parece. Hay halcones y palomas por todas partes. Mucho halcón, mucha paloma. Te comento, son todos cotorritas, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 12:21 arrancamos el zoológico aquí en Radio del Plata. Hola Vero, hola Alejandro, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo en orden, sí señor. Amazing. ¿Amazing? Sí. ¿Por qué? Maravilloso, ¿no? Increíble. Bueno, sí. Vamos a analizar lo de Adorni, Sí. ¿no? Vamos a seguir analizando, lo hicimos un poquito en el pase, Sí. pero lo vamos a analizar. Me parece que da mucha tela para cortar. Y no precisamente a favor, ¿no? No creo que fue una muy mala defensa, ¿no? Porque Muy se mala, supone muy que mala. fue a fijar posición. Uno cree que iba a resistir. Cuando digo la palabra resistir, por ahí lo hace con argumentos, con elementos. Yo no los vi en esa conferencia. Insisto, ¿no? Me parece que es un nuevo golpe para el gobierno, más allá que el propio Milei termina posteando como, Sí. digamos, montándose a lo que dijo Adorni y casi acusando a todo el mundo. Están todos locos, están todos equivocados, menos ellos, ¿no? Sí. Primero, comunicacionalmente es mala, la postura, todo eso, todo. Soberbia. Y ese es el otro punto, digo. La soberbia y atacar para creer que es la mejor defensa, en este caso, tampoco digo que te apichones, pero dar explicaciones con documentación. Tuviste casi 10 días para, no sé cuánto, no los conté, pero 4 o 5 por lo menos de todo esto tuviste. Bueno, entonces, sentar a alguien que le diga, mira, Manuelito, decí, de esta propiedad tal cosa, de esto tal otra, y de esto tal otra, y de los viajes esto. Que vas a presentar la documentación y todo, y cualquier cosa lo vamos dibujando. ¿Y? Nada de esto Nada. se hizo. Entonces, no sé por qué, lo dije recién en el pase, lo llamaron a Santiago Caputo para que un poco ayude en este caso, no sé cuánto, porque los periodistas, obvio, nosotros vamos a la yugular, queremos repreguntar, hay muchos de los... Encima, viste, por sorteo y licitación son las preguntas, porque podés preguntar nada más que una vez. 5 pudieron, de los 20 y pico, 5 solo pudieron preguntar. Pero después lo analizamos en profundidad. Algunas de las cosas que respondió las ponemos sobre la mesa y lo analizamos. Pero vamos a repasar rápidamente los títulos, porque si no, no nos va a quedar tiempo. Dale, sí, vamos. Bueno, precisamente, ¿no? Conferencia de Adorni. Arrancó de esta manera, Adorni. Escúchenlo. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Hace 2 años me convocó el presidente, tal como todos saben. Mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al gobierno. No tengo nada que esconder. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Nunca. Digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes, y la gente lo sabe. Como hay una investigación judicial en curso, valga la redundancia, no puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer... Bueno, ahí está, no voy a responder. Básicamente dice, tenemos la vara recontra alta, pero no voy a responder. Sí, recontra. Si estás limpio, si no tenés ningún inconveniente, te respondo todo. ¿no? Me parece que hay una demanda por parte de la sociedad. Obvio. De alguna respuesta. Y no solo nosotros que nos movemos en los medios, aquellos medios que han acompañado al gobierno, o periodistas que han acompañado, también están siendo muy críticos de Adorni. O sea, no los defienden ni los amigos. ¿no? Y esto habla también de la postura o la dificultad que presenta Adorni para defender lo que vienen denunciando distintos colegas. Bueno, cientos de miles de personas marcharon a la Plaza de Mayo para repudiar el golpe de Estado bajo la consigna que digan dónde están. Para los organizadores fue la mayor concentración en un 24 de marzo desde la llegada de la democracia. En el acto central se leyó un documento crítico al gobierno de Milei por sus políticas negacionistas. También denunciaron el programa económico que impulsa el gobierno porque es el mismo que impusieron las grandes empresas en la dictadura cívico-militar para maximizar sus ganancias y profundizar la dependencia. El presidente admitió contratiempos en el objetivo de llegar a cero para la inflación de agosto, pero insistió que seguirán luchando
con las herramientas del Manual de la Libertad. Milei publicó estos comentarios en su red social, donde también aseguró que el consumo está en sus máximos históricos. El ministro de Justicia, Juan Maíque, se reunió en la Quinta Presidencial de Olivos con Javier Milei para avanzar el nuevo Código Penal que será discutido en el Congreso. El ministro informó que mientras se elabora esta reforma integral, se enviarán al Poder Legislativo una serie de iniciativas para el corto plazo. Comenzó esta mañana la primera de las 2 audiencias públicas convocadas para exponer sobre la reforma de la ley de glaciares. La justicia determinó que solo participen 400 personas de las más de 100.000 inscriptas para esta jornada. 4 heridos y fuertes explosiones generó un incendio en un depósito de garrafas ubicado sobre la avenida Constituyentes entre Bustillos y Colombres en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo. El hecho se inició a las 7 de la mañana y trabajan en el lugar al menos 7 dotaciones de bomberos. Unas 12 familias del complejo de viviendas Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, fueron evacuados nuevamente al colapsar la estructura metálica de una ventana de la Torre A. Los vecinos habían sido autorizados a volver a sus viviendas hace 5 días, luego de que se desmoronara parcialmente el estacionamiento de una de las torres A principios de marzo. La justicia brasileña resolvió que la abogada argentina, Agostina Páez, puede regresar al país para cumplir tareas comunitarias. Páez había sido acusada en enero del delito de injuria racial, luego de ser grabada haciendo gestos racistas a la salida de un bar en Ipanema. Bueno, hoy Marcela Pagano, la diputada, publicó en redes, ¿no?, que ella intervino. Efectivamente, hablé con el padre y reconoce que hubo una conversación de Marcela Pagano con Agostina. Y Marcela Pagano también lo que publica es que Alberto Fernández intervino en la negociación. Sí. Básicamente lo que hizo Alberto Fernández, por la información que yo tengo, es que lo que facilitó es el regreso de Agostina al país, ¿no? Que su intervención tiene que ver con esta posibilidad del regreso, que era con lo que demandaba, y también un poquito con lo que fue el cambio de postura, ¿no? Recuerdan que no venía pidiendo disculpas o asumiendo el error de Agostina, y en un momento con el cambio de abogado defensor lo hizo. Me parece que hay una negociación política, una gestión política, efectivamente, para mejorar la situación procesal de Agostina Páez. Bueno, luego de varios meses de negociaciones, la multinacional Danone y la firma argentina Arcor adquirieron la Serenísima, empresa fundada por la familia Mastelone en 1927. El acuerdo, que aún no fue oficializado, marcaría el control absoluto del mercado de la industria láctea por parte de Arcor y Danone. Guerra en Medio Oriente. Según el New York Times, Estados Unidos envió a Irán una propuesta de 15 puntos para terminar con la guerra, que incluye fuertes restricciones a su programa nuclear y la reapertura del estratégico estrecho de Hormuz. Mientras tanto, Irán niega que haya negociaciones directas o indirectas con Estados Unidos, y el portavoz del ejército iraní preguntó irónicamente si Trump está negociando consigo mismo. La Guardia Revolucionaria de Irán anunció nueva serie de ataques contra instalaciones militares ubicadas en el norte de Israel en apoyo a Hezbollah. También se informó que un dron impactó en un depósito de combustibles del aeropuerto de Kuwait y provocó un incendio. El gobierno de Qatar estimó una pérdida anual de $20.000 millones al quedar afectada la capacidad de exportaciones de gas por los ataques con misiles de Irán. Y esto es lo más importante en materia deportiva. Lionel Scaloni convocó en reemplazo del lesionado Gonzalo Montiel al defensor Agustín Giai de Palmeiras, con pasado en San Lorenzo. Hoy a las 19 jugarán por el Apertura Deportivo Riestra y San Lorenzo. También habrá fútbol por la Copa Argentina. En Caseros, en el Estadio de Estudiantes de Buenos Aires, se enfrentarán desde las 19 Atlético Tucumán, Sportivo Barracas, y en Temperley jugarán a las 21:15 Banfield Real Pilar. Partidazo. Francisco Cerúndolo se clasificó para los cuartos de final del Abierto de Miami tras derrotar en 2 sets al francés Hugo Humbert. Bien, dígame la temperatura, por favor. 24 grados 7 décimas, está despejado, no hay vientito, la humedad 43%. Está pipí cucú el clima. Sí, bien. Me gustó todo eso, el de pipí cucú me encantó, y me encantó el clásico. Bien. Sí. Que no le pusieron clásico. No le pusieron clásico. Pero podría. Bueno, sonó el top. Sonó el top. ¿Y quién está entrando por la puerta? ¿Quién está entrando? La señora Viviana Lavalle, que nos va a actualizar la info en Radio Noticias del Plata. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 12:30 minutos, temperatura 24 grados 7 décimas, humedad 43%.
Continúa la audiencia pública por la ley de glaciares. Móvil del Plata. Continúa la audiencia por la ley de glaciares. Habla Pérez Esquivel, mientras diputados reclaman el ingreso de medios de comunicación y oradores que se encuentran puertas afuera del anexo de diputados, dado que no los dejan ingresar. En este momento, la plaza se encuentra esperando manifestantes que reclamarán por la ley en el día de hoy. Voy a presentar algunas preocupaciones, que esta audiencia haya inscrito más de 100.000 personas. Lo que quiere decir el interés. Y también me preocupa que este interés, la Cámara de Diputados es la Casa del Pueblo. Y entonces hay que escuchar al pueblo. Hay que ver qué va a pasar con eso de más de 100.000 personas que quieren exponer. Creo que es inaceptable esto para la democracia. Desde Congreso, Carola Cialaba, Radio Noticias del Plata. El intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, participó de la histórica marcha a Plaza de Mayo a 50 años del golpe cívico-militar. Junto a miles de jóvenes, el presidente de la Federación Argentina de Municipios comparó el plan económico de la dictadura con el modelo del gobierno de Milei. Espinosa expresó: volvemos a decir nunca más a la dictadura y a un plan económico devastador como el que está viviendo hoy la Argentina con este gobierno de ultraderecha. Para la empresa COSUD, la ventana doblada no tiene relación con el derrumbe en Parque Patricios. La firma explicó que la imagen que se viralizó en las últimas horas y provocó una nueva evacuación preventiva de la Torre A, Sector 2, no tiene relación con el caso. En un comunicado aclaró que la misma corresponde a un proyecto efectuado por terceros ajenos a la constructora luego de la finalización de la obra. Cielo despejado, la temperatura 24 grados 7 décimas, humedad 43%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Pan rallado o rebozador Marolio por 500 gramos, 679,90. Arroz largo fino Marolio por 1 kilo, 799,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata. La radio de la verdad. Seguimos en El Zoológico, como la vida misma, con Diego Schurman, hasta las 14 en Del Plata. La radio de la verdad. Y 34 y claro, ayer me dice Joaquín, nuestro productor, atente con Parque Patricios, porque parecía un tema resuelto y parece que hubo un nuevo desalojo en esas torres después de lo que fue el derrumbe del estacionamiento. Hubo un desaloje inicial preventivo, ¿no? A ver si las torres estaban en buenas condiciones, se suponía que sí. Se volvió al lugar, pero vuelven a desalojar al menos alguna de esas torres, ¿no? Que eran varias, no era una sola. Pero vamos a hablar de este tema con Nadia Terbuch, vecina de la Torre B de Parque Patricios, quien está en línea, le agradecemos. Nadia, ¿qué tal? Diego Schurman te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buen día. Bien. Contame un poquito esta novedad. ¿Qué fue lo que pasó en estas últimas horas? Mira, en el día de ayer a la tarde, una vecina notifica que vuelve a su departamento después de todo el fin de semana y encuentra una de los cerramientos de su balcón que había cedido hacia adentro. Alertó al resto de los vecinos y enseguida hablamos con el abogado, le dijo que automáticamente llame al 911 y a bomberos para que vengan a hacer las pericias, y bomberos automáticamente pidió evacuar el edificio hasta saber si eso era generado por alguna presión ejercida por las losas producto del derrumbe anterior que habíamos tenido. Bien, eso era una señal de que efectivamente el derrumbe del estacionamiento podría haber impactado también en los cimientos del edificio, de las torres, ¿no? ¿Ese departamento en qué piso está? ¿Tenés idea? En el primero. En el primero. En el segundo, perdón, segundo A. En el segundo A. Bien, y lo que se ve, detallame de nuevo qué es lo que reparó esta vecina, qué es lo que vio. Se ve un cerramiento de balcón que tiene doble ventana arriba y abajo, y en la parte central del cerramiento como que hubiera un pellizco hacia el lado de adentro, como que, viste, te doy un ejemplo, vos apretás un sándwich
y lo que sale hacia adentro de la presión es lo que ella vio hacia adentro en su departamento y vidrios estallados. Bien. Que el viernes había estado y no estaba eso. ¿Y a quién desalojaron? ¿A sola esa vecina? ¿A todo el edificio? A toda la torre A, que son 12 pisos, que la gente estaba con sus cosas para volver, porque en el día de hoy se terminaban los alojamientos en hoteles para todos. Claro, ese es Entonces un dato... estábamos todos procurando la vuelta con las pocas cosas que nos llevamos en estos días, y otra vez vivir lo mismo del desalojo, la incertidumbre. Peor, ¿no? O peor porque no tienen dónde alojarse. Claro. Y ahora, claro, sí, con la peor incertidumbre es no saber qué iba a pasar el día de hoy. Eso, recordá cuántas torres son, porque esto es en una torre. Claro, son 4 torres. El sector nuestro, que es el sector 2, está compuesto de 4 torres, A, B, C, D. La torre A, que es la más comprometida porque es la que tiene el departamento en planta baja con el socavamiento, es el que ahora presenta este daño en el cerramiento del segundo piso. Acá la gente que puede verlo por stream en la radio, en Radio del Plata, estamos poniendo una foto de esto que vos estás describiendo, ¿no? Este balcón y cómo de alguna manera se dobló, para decirlo de alguna manera. Se pliega hacia adentro, sí. Por eso el susto también de saber si no era que estaba cediendo la estructura. Claro, es como que aprieta, ¿no? Es como que te diría que entre el piso y el techo aprietan las ventanas y se doblan en la parte central. Es cierto que es una figura llamativa. No, sí. De cómo te mete, digamos, de lo que les pasó, obviamente Nadia Alejandro Divia, si te saluda. Sí, ¿qué tal? Como se muestra esto, si yo entro al departamento, lo voy a decir en latín, salgo corriendo. También me cago todo, ¿eh? Lo veo así. Sí, totalmente. Sí, la verdad... te mete miedo. Claro, porque parece que la losa estuviera sobrecargada, porque que se quiebre para adentro es rarísimo. Es muy raro. Es rarísimo. Sí, es raro. No, evidentemente algo se movió ahí, ¿no? Bueno, ¿no? A ver, es probable que se hayan movido. Lo que no sé por qué demoran tanto con... Nosotros hablamos en algún momento con algún ingeniero. ¿Por qué se demoran tanto en hacer algún peritaje para ver si pueden estar o no pueden estar? Bueno, porque además la gente está con esto que dice Nadia. Bueno, hoy no sabe o ya saben dónde van, Nadia. Pero pará. ¿No hicieron el peritaje? Creo que algún estudio se hizo, pero no sé hasta ahora. Nadia, ¿vos sabés si se hizo un peritaje en todas las torres? Te digo, se hizo un peritaje, pero solo de la parte siniestrada. Claro, del resto de las estructuras, no. Nada. Entonces, ese es nuestro miedo, que nos digan que hay habitabilidad en el resto de las torres cuando no hay un estudio completo que diga que es así. A ver, uno entiende el enojo con el desalojo porque te cambió la vida de un día para el otro, no tenías dónde parar, te dieron un hotel, te fueron cambiando de hotel, todo lo que pasó, ¿no? Entiendo esa incomodidad, pero uno la podría poner en perspectiva, bueno, esto está en función de un peritaje para dar garantías. Ahora, una vez que vuelven, ven esto... la duda es si hicieron el peritaje. Yo salgo corriendo. No hicieron el peritaje. Ya. Y ya tenés un episodio a unos metros de tu departamento, ¿no? Que se vino bajo una estructura. Sí, es una locura. ¿Vos tenés idea, Nadia, si hubo alguna suerte de, frente a esto, ¿no? Porque esto lo hace un organismo público el que ordena el desalojo, ¿no? ¿Es correcto? Sí, correcto, la Guardia de Auxilio. ¿Tenés idea si hubo, después del desalojo, alguna respuesta inmediata para quienes viven en esa torre por un lado y alguna certeza de que se va a hacer otro peritaje? Respecto a otro peritaje, no, nos dijeron que no, por el momento no, porque eso lo tiene que autorizar la fiscal, que bueno, estamos esperando que se manifieste al respecto, ¿no? Y respecto de ayer, sí, se apersonó la Guardia de Auxilio, que es quien, bueno, había hecho el levantamiento parcial de la clausura de todo el sector, y la empresa constructora, y evaluaron, en teoría, bueno, las 2 losas, y ellos adujen que no, que lo que pasó es por el viento. Mirá. Eso pasó por el viento. Por el viento, y que estuviera en Comodoro Rivadavia. Pero pará. Claro, a ver, si bien sí, ponele que es una zona que tiene un poco de viento, el encerramiento no está hace 2 días, está hace 3 años. Claro. Y además en un segundo piso, porque si vos me decís, no sé, ¿cuántos pisos tiene, Nadia, esto? Esa torre tiene 12. Bueno, si me decís en el piso 12, en el lugar te compro. Te lo entiendo un poco más. Te compro un poco más. Pero en el piso 2... No. Es rarísimo incluso la forma en que se dio el cerramiento. Estamos con el tema de la forma. Aparte nunca pasó y justo ahora pasa, digamos, ¿no? Son como muchas coincidencias. Y una cosa para los que no lo ven, porque encima es en la punta. Imagínense 4 pliegos, para los que no nos ven, los que nos están siguiendo en radio, 4 planchas y en la punta
de esas 4 planchas en la punta del donde centro, se unen en donde el centro. se juntan, ahí es donde está salido. Ni siquiera es en un vértice. Si fuese en un vértice, te compro que pudo haber sido alguna otra. Esto es evidente. Pero que sin ser perito, sin tener conocimiento de construcción. Nadia dio un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Imagínate un sándwich que lo apretás y te sale la mayonesa por el medio porque apretaste. Por el medio. Bueno, acá es igual, la sensación es que el piso y el techo apretaron y las ventanas se tuvieron indefectiblemente que plegar por esa presión hacia adentro, ¿no? Bueno, esperamos alguna respuesta oficial. Vamos a ver si podemos hablar con alguien de algún organismo público acá en la ciudad que dé alguna respuesta oficial. Efectivamente, si por lo menos dieron, qué sé yo, no sé, viste, alguna respuesta, alguna garantía. Primero los hoteles, ¿no? Porque hay una transición ahora que se viene para muchas familias. Y después una garantía de peritaje, ¿no? ¿Y qué pasa después? ¿No? ¿Y dónde van? No sé, le insisto con la pregunta, si tienen dónde van a ir hoy a la noche. Sí, perdón, los interrumpo un segundo. Con ese tema, en el día de ayer nos empezaron a notificar por un mail de urgencia que llegó de parte de la constructora que extendían las reservas en los hoteles hasta el día 30. Pero igual, a ver, yo no, a mí nada me garantiza la seguridad y la tranquilidad de que no va a seguir pasando más nada. Yo tengo que venir a vivir con mis hijas a un lugar que alguien dice que es seguro, pero que siguen pasando cosas que no nos da seguridad. Y se abren muchos signos de pregunta para los que viven también en otras torres, ¿no? Porque está bien, esto pasó en esta torre, pero si es consecuencia del derrumbe del estacionamiento, uno se pregunta si afecta al resto de las torres también, ¿no? Exacto. Nadia, gracias por conversar un ratito con nosotros. Están los micrófonos abiertos. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier novedad que quieras contarnos, por supuesto, estamos acá para ayudarlos, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes por mantener visible este hecho que nos está volviendo loco a todos los vecinos. Gracias. Nadia Terbuche, vecina de la Torre B, Parque Patricios, donde, bueno, aparece esta novedad, que es una muy, pero muy mala noticia para los vecinos. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico, una animalada de programa. Hasta las 14, con Diego Schurman y equipo, en Del Plata, la radio de la verdad. Minutos para la 1 de la tarde. Somos unos locos en este equipo. Por ejemplo, Vero reparte soda. Sirve un vasito de soda. ¿Querés un trago? Te dice, y vos decís, bueno, ¿qué se trae? Aclaremos, Schurman, un poco cómo es la cosa. Un vino, una cerveza. No es que reparte soda que se convirtió en sodera. No. Va con la botellita. Con la botellita no. Una botella de un litro. Le mando un beso a mi sodero, a Cristian. Bueno, Cristian. Hoy es miércoles. ¿Tu marido escucha? Sí, claro. Está todo autorizado. Es una pareja, o sea, es la segunda vez que habla del sodero, ¿no? Bueno, yo empezaría es muy importante para nosotros. ¿Cómo se llama el monstruo de tu marido? Diego. Diego. Sí, un santo. Sí. Diego. Un santo. Bueno, venís con la botella, repartiendo soda a todo el equipo. Exacto. Querés un trago, viene diciendo. Me dijo, ¿querés un trago? Y yo, como soy un loco también. Claro. Sí, mucha emoción fuerte. Pero dame, porque las burbujas, ¿viste? Y yo traje uno mantecol. Y Schurman se ve que compró algo en un kiosco y dijo, el vuelto dámelo en golosina. Bueno, así están las cosas. Vamos a hacer un parate en este momento. Nos volvemos un poquito más serios. Nos vamos a ir al móvil. Está en el Congreso Sofía Rossi Sauer, anexos de diputados.
precisamente hablamos de la ley de glaciares. Vos sabés que Adorni habló de algunas cosas más allá de su intento de defensa que no la hizo. Y vamos a hablar con Sofía sobre lo que está pasando con esta ley de glaciares. Adorni reivindicó, ¿no?, las modificaciones a la ley de glaciares para que haya trabajo, inversiones, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que me parece que la cosa está muy caliente en las audiencias, ¿no? ¿Qué haces, Sofi? ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Sí, la verdad es que está siendo una jornada muy caliente. Comenzó hoy a las 10 de la mañana la primera audiencia sobre la reforma de la ley glaciares que fue aprobada por el Senado. Más de 100.000 personas intentaron inscribirse para participar de este proceso y para ello la Libertad Avanza había diseñado un esquema mixto de participación presencial y virtual donde podrán exponer unos 360 expositores que fueron seleccionados, de los cuales 180 tendrían que haber comenzado a las 10 de la mañana, pero sin embargo hasta el momento solo pudieron ingresar 81 oradores al anexo. La verdad es que están todos los diputados escandalizados. Hasta hace un rato Nicolás del Caño estaba exigiendo que hagan entrar a estos oradores porque a su vez tampoco dejaban ingresar a los medios. De hecho, somos nada más 5 personas de prensa trabajando para radio y solo 2 medios televisivos pudieron ingresar con las cámaras. La verdad es que es un escándalo. Se supone que de estos 360 oradores que estaban pactados, 180 podrán exponer mañana jueves en un sistema remoto y el resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con un envío de un escrito o un video. Según lo que explicaron las autoridades legislativas para fundamentar esta decisión, es que el criterio es acotar el cupo que responde a la imposibilidad logística de dar lugar a todos los interesados. Para la gente que no sabe qué es bien lo que se está tratando hoy, es que se busca debatir el proceso que busca modificar el artículo que define la extensión y características de las áreas periglaciares, y el gobierno promueve este cambio con el objetivo de habilitar nuevas explotaciones mineras en regiones actualmente protegidas. Como bien decía antes, la verdad es que entrar aquí al anexo es muy complicado, te hacen muchísimas preguntas. Toda la zona del Congreso está completamente vallada y con un operativo policial y con participación de gendarmería, la verdad que muy impactante, teniendo en cuenta que la convocatoria de la movilización de hoy de organizaciones ambientalistas y opositoras al gobierno, partidos políticos, más que nada todo esto convocado por el Frente Izquierda Unidad, comienza a las 17 horas. Falta muchísimo tiempo, la audiencia comenzaba a las 10 de la mañana. Es más, te digo algo, Sofi, ayer cuando fue la desconcentración por la marcha del 24, ya estaba cerrado Congreso y yo me acerqué a un policía a preguntarle por qué estaba cerrado Avenida Rivadavia desde Combate hasta Callao y me dijo que era por hoy. O sea, ayer ya estaba vallado. Lo que pasa es que vienen muy activos, ¿no? Los ambientalistas, los distintos partidos políticos que están en contra de esta modificación, están muy activos hace bastante tiempo con este tema. Por eso también lo están acotando, porque saben, ¿no?, la intensidad del reclamo y los argumentos, ¿no?, que ponen sobre la mesa para reclamar que no se modifique esta ley de glaciares. Pero tenemos un audio de Ana María Iani, una diputada de Santa Cruz del Partido Justicialista, que de alguna manera te pone a tono de la temperatura que se está viviendo por estas horas allí en este debate o en esta audiencia por la ley de glaciares. ¿La compartimos? Dale. Bueno, finalmente arrancó esta audiencia pública que de transparente no tiene nada. Más de 102.000 personas se anotaron hasta el viernes pasado para ser parte, ser oradores, a los cuales les han negado la posibilidad de participar. Han seleccionado aparentemente entre 200 y 300 personas que en el día de hoy y en el día de mañana van a ser oradores de una lista que no conocemos. Muy poca transparencia, cambian las reglas del juego permanentemente. Empezaron a hacer uso de la palabra los oradores y aquí mismo se enteraron que en vez de 5 minutos tienen 4. No sabemos cuál es la representación de cada jurisdicción, o sea, de cada una de las provincias. Realmente mucho que desear, por eso hemos impugnado también esta audiencia pública. Bien, ahí estaba, ¿no?, la impugnación de la audiencia pública. Había escuchado a Maxi Ferraro, ¿no?, el titular de la coalición cívica, también en ese sentido. Así que viene bien caliente el asunto porque vienen modificando, básicamente vienen acotando la posibilidad de expresarse en uso de audiencia pública, que me parece que es clave. En muchos casos es casi un trámite la audiencia pública, pero evidentemente aquellos que critican esta modificación vienen con muchos argumentos,
con mucha intensidad, como decía antes, y me parece que lo que busca el oficialismo básicamente es correrlos de escena, ¿no? Pero bueno, evidentemente también se genera estos cortocircuitos allí en el Congreso de la Nación y hay que ver en qué deriva, ¿no? Porque se van cambiando todo el tiempo las condiciones para que puedan exponer. Bueno, Sofi, ¿cómo sigue ahora el asunto? Todavía continúan con el debate. La verdad es que en los alrededores del Congreso se vive un ambiente muy caliente, de mucha tensión por parte de la policía de la ciudad que está manejando. La verdad es que este mega operativo, yo tuve que dar al menos 3 vueltas para poder ingresar, mostrando la credencial diciendo que era de prensa, y así le pasó a un montón de compañeros. Un montón de compañeros todavía están en la puerta esperando, así mismo con los oradores. Nicolás del Caño, como bien decía antes, estuvo al menos 20 minutos intentando entrar. Es una situación que se entiende que el debate se va a estirar hasta las 19 horas aproximadamente, así que estaremos a las expectativas de qué es lo que sucede. Bueno, vamos a estar a la expectativa de ver qué sucede, ¿no? Evidentemente la cosa no viene sencilla allí en el anexo de la Cámara de Diputados. Gracias, Sofi. A vos. Sofía Rossi Sauer, desde el anexo de la Cámara de Diputados en este debate por la modificación de la ley de glaciares. Todas las especies están en el zoológico. Hasta las 14 con Diego Schurman. En Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, 8 minutos para 1 de la tarde. Jornada caliente por varias razones, ¿no? Lo que sucedió con Adorni. Venimos de la multitudinaria marcha de ayer por los 50 años del golpe militar y tenemos también lo que contaba Sofi, ¿no? En el ámbito del Congreso de la Nación, en el anexo, con una discusión también muy caliente por la modificación de la ley de glaciares. Pero quien va a enfriar este asunto o lo va a recalentar mucho más es el señor Alejandro Di Biase. No todo está perdido. Varias sensaciones de lo que fue ayer la marcha, ¿no? Primero, por la previa, los que vimos la movilización impulsada en la noche anterior, la verdad que te causaba una cosita, ¿no? Es una vigilia con mucha gente ya, ¿no? Sí, organizada por la Garganta Poderosa, pero que me parece que tiene otra lectura, que es la herencia, son los jóvenes. Que no es solo los que se movilizaron, sino que está directamente relacionado con algún grupito, porque viste que se dice, los pibes no estaban comprometidos, y después vos revisás y vos tenés saquemos a Lali, que se ha convertido en un exponente, ¿viste? ¿Por qué? Por su enfrentamiento con Milei y toda esa cosa. Pero después tenés pibes como Dillon, como Milo J, que para muchos de nosotros y para gente que nos escucha, capaz que chino básico, pero son pibes que llenan estadios. Y tienen una voz muy potente. Y nosotros, digo, que estamos medio vinculados con el tema de los streaming por nuestros pibes y demás, también fue llamativo que ayer le hayan dedicado mucho tiempo al tema del golpe militar. Sí, pero destaquemos, ¿no? Luzu, Olga, la gente de los streaming, que muchas veces tenemos una mirada también generacional, o no entendemos, o nos parece liviano, o por ahí son discusiones más cotidianas y no se meten mucho en la profundidad de los temas que atraviesan a la Argentina. Sí. Laburaron mejor que muchos. Mucho mejor, hicieron un abordaje mucho mejor que muchos medios nacionales. Claro. Y esto también está directamente relacionado, y no es que nosotros somos viejos que no queremos hacerlo jóvenes, pero cuando yo ayer hice un poquito de paneo y lo escuchaba a Feynman, por ejemplo, decir que la plaza estaba llena de golpistas, hay que decirle, no, muñequito de torta, no está lleno de golpistas, está lleno de gente. Me hubiese gustado que estos personajes hayan pasado un poquito ayer por la plaza y veían que era un clima muy potente, porque era una mezcla de bronca, pero a la vez de alegría. O sea, había muchos sentimientos encontrados y mucha familia. Y mucha familia sin partidismo, porque no eran del peronismo. A ver, la Cámpora manifestó por un lado, los gremios manifestaron por otro, pero después había mucha gente suelta. Y esto de la noche
durante toda la jornada, porque no fue, bueno, nos encontramos a las 4 y a las 4 es toda la movilización. No, arrancó temprano y temprano se veía gente, yo lo conté ayer, veía gente que estaba llegando a las 10 de la mañana con la familia y casi se convirtió, que esta fue otra faceta, en un paseo. Yo veía gente que estaba paseando y que iba por diagonal y después iba caminando por otro lado y paraba en un bar y tomaba algo y después seguía y le sacaba fotos a lugares donde había imágenes de gente que había sido detenida, que había sido desaparecida. Y esto no lo descalifica a la movilización per se. No, déjame, te abro un paréntesis, me cuela un poquito en tu columna, porque está muy bien y refleja algo que quería decir, que son estas dos cosas, ¿no? El papel de los jóvenes, los pibes, vi mucho también en la casa. Mucho. Y esta idea del reencuentro, ¿no? Yo digo todo el tiempo, vengo diciendo, bueno, no aparece una figura que capitalice la bronca que hay. Y entonces lo que se ve es un escenario básicamente de quienes son críticos de estas políticas, del negacionismo específicamente en el acto de los 50 años. No hay una referencia concreta, pero lo que se vio en la movilización de ayer es la idea del reencuentro. Exacto. Bueno, somos todos, viste que por ahí no estamos en el mismo partido, ni la misma corriente, pero hay algo que nos unifica. Este tema nos unifica. Nos falta un líder, ¿no? Claro, que unifique en todo caso, ¿no? Pero acá estamos todos, ¿eh? Exacto. A ver, y lo califico, porque después escuchamos a estos referentes de los medios, y no solo es el caso de Feynman, sino es el caso de Obi Echecopar. Ayer escuché un cachito, su inicio, no sé si era el editorial que hace de apertura, y decía, bueno, ¿cuántos fueron? ¿40.000, 50.000? ¿Cuántos en la plaza? Pero claro, hay que explicarle a Babi que esto repercutió en todo el país. O sea, no era solo en la capital, sino que pasó en Mar del Plata, en Bariloche, en Córdoba, en lugares donde ganó. Y de hecho creo que muchos de los que inclusive se movilizaron fueron los que votaron también a la Libertad Avanza en algún momento. Esto es no entender también por dónde va la política. Este es un defecto que tiene este gobierno. Por último, y cerrar un poquito con lo que vos decías. Primero, el protocolo antipiquete evidentemente para estas cosas no funciona, no se puede aplicar, ¿no? No, se lo tuvieron que meter en el Tujes ayer. Pero al margen de todo esto, y quiero cerrar con esto que planteas vos, Diego, las movilizaciones fueron o son el talón de Aquiles de este gobierno. Se vivió con la movilización cuando el presidente habló en contra de los homosexuales, los travestis y demás, cuando habló en Davos, y ahí hubo una movilización muy importante. También cuando los universitarios, docentes y demás alumnos se marcharon. Me parece que ahí es donde el gobierno empieza a hacer agua y se ve su endeblez política y de sustento, porque una cosa son los votos y otra cosa es ganar la calle. ¿Te acuerdas cuando decían, no, ganamos la calle nosotros, porque qué sé yo? Es mentira. La calle la tiene ganada este colectivo que es muy amplio. Bueno, ahora hay que ver quién lo canaliza ese colectivo, quién se pone al frente de ese colectivo. Es evidente que muchos de los jóvenes no van a comprar canciones viejas. Y esto no es un centro por elevación a Kicillof, Digo porque me parece que la imagen es muy buena, esa de renovemos, pero con un discurso que nos incluya a todos. Y me parece que ahí está el desafío de un sector de la sociedad que no quiere que vuelvan estos Falcon Verde, sino que lo que pretende es que estemos todos un poquito más arropados, ¿no? Bueno, habrá que ver quién es el que logra configurar después de 2 años, que posiblemente sean 4, porque tiene que terminar su gestión Javier Milei, pero son 4 años porque no creo que cambie su ADN, en donde lo que cuestiona, critica y le pega son a los discapacitados, los jubilados, los trabajadores. Mira, viene a cuenta, a ella no le gusta que la mencione, pero lo voy a mencionar porque me la acaba de escribir mi mujer. Me dice, no hubo policías, pero no hubo incidentes. No, también, obvio. ¿No? Obvio, claro. Que a veces hay incidentes porque está la policía, no al revés. No, es que eso, y le mandamos saludos, es que eso es así. Inclusive te digo, cuando hay una manifestación obrera, para no poner ningún gremio, pasa lo mismo. Cuando no hay policía, los muchachos se cuidan entre ellos. Y esto había... Mira,
Yo casi crucé la plaza. Y yo iba con mi gorrita y con mi mochila. Y era el permiso. Y el permiso permitía que se abran todos. Sí, totalmente. Y no era Moisés abriendo agua. Era un boludo que iba caminando por la calle para ver. Y como venía apurado, quería ver a la gente, pero además... Y había gente, o sea, mucha había que pedir gente, permiso para mucha moverse. gente. Y había una cosa de sí pasa, no pasa. ¿Se entiende, no? Clarísimo. 12:01, nos pasamos un ratito hablando de pasar, nos pasamos del informativo, le pedimos disculpas. Apenitas. ¿Yo qué dije? ¿Son las 13? 12 dije, no, 13 y un minuto, perdón, 13 y un minuto. Está mayor. Bueno, son las 13:01. Nos actualizamos en Radio Noticias del Plata en la voz de Viviana Lavalle. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 13, 2 minutos, la temperatura 24 grados 7 décimas, humedad 43%. Reiteramos, Manuel Adorni se defendió en medio de la polémica por sus viajes. El jefe de gabinete contestó preguntas de los periodistas luego de que su esposa usara el avión presidencial en un vuelo a Nueva York y tras el viaje en un jet privado a Punta del Este. No tengo nada que esconder, dijo. Además, denunció operaciones políticas y mediáticas para dañar al oficialismo. El funcionario anunció el envío de reformas al Congreso para recuperar la iniciativa y dejar atrás las controversias que lo tuvieron en el centro del debate en las últimas semanas. Nuevo reconocimiento a la UBA por su calidad educativa en un ranking internacional. Esa casa de altos estudios mantiene su gran nivel según un ranking que evalúa su performance en distintas materias. Volvió a destacarse en el QS World University Rankings 2026, una de las evaluaciones académicas más prestigiosas a nivel global. Las carreras que se posicionaron entre las 50 mejores son Lenguajes Modernos en el puesto 22, Ingeniería en Petróleo en el lugar 35, Derecho en el puesto 34, Antropología en el 43 e Historia del Arte en el 26. Internacional. Pedro Sánchez criticó a Benjamín Netanyahu y afirmó que quiere repetir en el Líbano la destrucción y el sufrimiento cometido en Gaza. El presidente del gobierno español habló en el Congreso de su país sobre la guerra que Estados Unidos e Israel encabezan contra Irán. Advirtió además sobre las consecuencias que puede tener el conflicto armado al que calificó de ilegal. Cielo despejado, la temperatura 24 grados 7 décimas, humedad 43%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Pan rallado o rebozador Marolio por 500 gramos, 679,90. Arroz largo fino Marolio por 1 kilo, 799,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Todas las especies están en el zoológico. Hasta las 14 con Diego Schurman, en Del Plata, la radio de la verdad. Una de la tarde, 5 minutos, y vamos a hablar un poquito más de Manuel Adorni, que es el jefe de gabinete, pero también es el vocero presidencial, no terminó su función como vocero. Hizo algunos anuncios vinculados a la ley de glaciares, a congelar sueldos, a reivindicar a las Fuerzas Armadas, diciendo que el 10% de las privatizaciones van a ser para comprar armas y equipamientos para las Fuerzas Armadas. Habló de la concesión del complejo de Chapadmalal, histórico, ¿no? Que es una residencia de los presidentes. Habló del nombramiento de faltantes dentro del área de la justicia. Dijo, hay 364 puestos de los 1002 que están vacantes. Entonces, bueno, dice que la justicia trabaja al 60% de su capacidad. Pero más allá de todos estos anuncios, lo que queda claro es que
lo que hizo Adorni fue tratar de poner a un costado todo el tema que lo involucra. Sí. Había mucha expectativa, ¿no? Porque se anunció la conferencia de prensa después de todos los episodios del cual fue protagonista. Y tratar de recuperar la iniciativa del gobierno. Por eso empezó a tirar a lo loco de todas las cosas que van a hacer. Y estaban habilitadas 5 preguntas. Él arrancó diciendo no voy a responder nada porque está todo dentro de la justicia, no quiero interferir y qué sé yo, ¿no? No sé si con eso él pretendía que después, a la hora de hacerle las preguntas, nadie le pregunte de eso. Pero de lo único que le preguntó a la gente no fueron de los anuncios, sino de su propia situación, ¿no? Recordemos que había un montón, había un listado de 20 y pico de preguntas, 30. Sí. Bueno, se habilitaron 5 nada más. Así que suele ser, vamos a ver si hablamos con uno de los colegas que estaba allí en la conferencia, en general suelen acordar entre todos los periodistas algunas preguntas, ya que no todos pueden preguntar, bueno, por lo menos que pregunte, trate de evacuar la duda que tiene la mayoría, ¿no? Un poquito así suele funcionar, después se lo podemos preguntar a nuestro futuro entrevistado. Pero él defendió, ¿no?, que es el gobierno más reformista, etcétera, etcétera, y que bueno, como hay gente que no le gusta la gestión, operan. Y dice, nos acusan de vender, acusaron al presidente de vender órganos. Sí, bueno. Algo que dijo el presidente en algún momento, ¿no? Del mercado, que el vender órganos, vender bebés, bueno, fue parte del ruido de la campaña, ¿no? Que queremos cerrar hospitales públicos. Bueno, no sé si querés cerrar, pero el ajuste es feroz, ¿no? Claro. Evidentemente. Dice, bueno, ahora dicen que no hay consumo, pero creció, dicen que no hay crecimiento, pero llevamos crecido 10 puntos. No se habla de su realidad, ¿no? La sensación es que está en una cápsula que hablaba de otra cosa de lo que todo el mundo quería hablar y algunas cosas que yo las pongo en duda también, ¿no? E insistió con esta idea de que se están operando a los ministros, que se anuncian renuncias que no son, que conmigo hicimos lo mismo y que hicieron lo mismo y acá estamos, dice. Bueno, el problema es que a veces no responde, ¿no? Creo que hoy cuando tiene un intercambio con un periodista bastante tenso, Nicolás Gallardo, y que le dice, no, porque vos dijiste cosas que no son así, qué sé yo. En un momento Gallardo dice, bueno, yo hace no sé cuánto tiempo te estoy pidiendo hablar y no me respondés. Con lo cual es muy difícil tener la información certera o la que le gusta a Adorni si no contesta. Su función es contestar a los periodistas. Te guste o no el periodista. Incluso aunque se haya equivocado el periodista, vos lo tenés que atender. Sos funcionario público. Es que, claro, tu tarea es esa. Y si tenés algún... Es más, se puede llamar y te puede decir, mirá, la verdad no es así. O sea, es fácil encontrar a los periodistas, claro. Es fácil encontrarnos, ¿no? Entonces vos podés, así como llaman a otros... La pregunta de estos muchachos es por qué después siempre van a los mismos lugares a dar explicaciones. No lo sé. Y yo sí, porque les es difícil, digo, sostener también ante alguien más crítico cómo respondés. Es medio complicado. Bueno, a ver, eran 5 preguntas, dijimos, ¿no? Cada periodista que preguntó a veces hacía más de una, tratando de, insisto, no evacuar todas las dudas que había. Arrancan preguntándole por las propiedades. Y él, otra vez con la misma cantinela de que dar detalles sería interferir en la justicia. Sí. Solo se animaba a responder lo que él creía que más o menos lo dejaba bien parado. Termina admitiendo que vive en Caballito, porque él tenía una casa por Parque Chacabuco. ¿no? Chacabuco, una casa que había comprado con un crédito. Sí, y que está en venta o algo por el estilo. Está en venta. Bien. Bueno, termino entiendo que vive en Caballito. Creo que Sebastián Lacunza, yo creo que fue el primero que leí que estuvo averiguando, se acercó a la zona y los vecinos decían que efectivamente lo veían todos los días ahí. Yo le puedo dar, sí, miró al 500. Miró al 500. Bueno, termina ¿El vecino tuyo? Confirmando que vive ahí en la zona de Caballito. Después dijo, está todo en mi declaración jurada. Todo el tiempo respondía a eso. El tema es que en la declaración jurada no aparece la propiedad en Exaltación de la Cruz. Claro. Entonces, seguía manteniendo la duda. La verdad que se hubiese evacuado mostrando los papeles. No era tan difícil, ¿no? No era tan complicado. O diciendo, sí, está en la declaración. Pero sí, está en el anexo reservado. No sé, ahora Cochimarro me dijo que no. Que en el anexo no se declaran las propiedades. Bueno, no lo mostró. Después dijo algo así como la declaración jurada no está vencida.
que creo que ahí abrió una puertita para decir no tengo todo puesto en la declaración, ¿no? Tiene fecha de vencimiento, Claro. o sea, como los alimentos. Estoy dentro de los plazos, che. Claro, como diciendo, todavía tengo tiempo para declarar cosas que no declaré. Para mí mira. esa frase, lo único que busca es eso, ¿no? Decir, tengo un hándicap todavía Claro. para declarar cosas que ustedes publicaron y yo no declaré. Todavía puedo dibujar. Sí. Después dijo que la casa de Martínez, una de las propiedades que aparece también publicada en algunos de los medios, y ahí sí salió a cruzarlo, evidentemente la única certeza que tenía. Claro. Eso fue una Es operación. mentira, es mentira, yo no mentira. tengo una casa de Martínez. Después siempre la jugó de indignado, ¿no? Era Claro. él el que tenía que dar explicaciones, pero parece que él le pedía explicaciones a los periodistas. Decía, el viaje a Punta del Este con mis hijos menores de edad, ustedes tuvieron el tupé de poner en los medios las imágenes con mis hijos. Yo pagué mi proporcional. ¿Cómo? Bueno, y ahí aparece Nico Gallardo, que le preguntó de frente, como cualquiera de nosotros nos preguntamos, sin la formalidad, che, Adorni, ¿vos pagaste en negro? ¿Hiciste transferencia? Claro. Así, vos pagaste ¿Cómo? tu proporcional, ¿pagaste tanta plata que se dijo que pagaste tanta plata? ¿Cómo pagaste? No es tan difícil eso No, no. responderlo, si lo hiciste bien. Sí, hice una transferencia, pero no se las voy a mostrar a ustedes, podría haber dicho. No se las quiero mostrar a ustedes, hice una transferencia. Se lo voy a mostrar al juez. Pero ni siquiera dijo cómo pagó. Y entonces eso te genera más dudas. Si vos estás limpio y hiciste las cosas bien, sí tenés que rendir cuentas. Parecía todo el tiempo que vos le estabas pidiendo explicaciones a un privado. No, es un funcionario público. Sí. Vos sabés que un colega recién me mandó algo que nos estamos escapando, ¿no? Ponele que a este gobierno le vaya bien. Adorni va a ser 4 años y se supone que va a ser otros 4 años de función por la defensa que tiene de parte del presidente, 8 años de gestión. ¿Qué edad tiene Adorni? No sé, no debe llegar a los 50. No. 40 y pico. Es joven. Tiene que dedicarse, después tiene que volver a esa actividad privada que transitó durante 25 años y hizo una fortuna bastante considerable para llegar a estos números. Porque eso es lo que dijo, yo lo que desprendo es eso. Yo laburé 25 años en el sector privado que me dio una plata para hacer estas inversiones. Sí. Es evidente. Bueno, va a tener que volver. ¿Y dónde va a volver? Porque él se dedicaba al periodismo. Hacía algo de periodismo. Bueno, trabajaba en una concesionaria antes de autos. Bueno. ¿No? Antes de Trabajó hacer- en una concesionaria, después trabajó antes de hacer dónde. periodismo. Sí. Le preguntan si pensó en renunciar, si no le parecía antiético todo lo que pasó, más allá de lo que decida la justicia. Se enojó con un periodista porque dijo que decía cosas de mal gusto, porque habló de la oscuridad, un poquito de los movimientos de Adorni. Todo el tiempo era el contraataque, pero Claro, nunca la explicación, claro. ¿no? Respecto a la renuncia, yo creo que hay una respuesta de cajón ahí, no sé si era la pregunta del momento. Me parece que la pregunta debía, yo no quiero ser sommelier de los colegas, que creo que en general preguntaron bien, ¿no? Pero había que preguntar cosas, había muchas cosas Mucho concretas, ¿no? Lo de la renuncia era la respuesta era de cajón que dijo que desde el 10 de diciembre del 2023 todos los Claro. funcionarios tienen la renuncia a disposición del presidente. Y es así, es una Está respuesta formal y ya está, y Claro. te respondió. Después trató de salvarse él y a Grandío, que es este colega que a la vez tiene una productora que está contratado por la TV Pública, que maneja el propio Adorni. O sea, el amigo de Adorni tiene una empresa que es contratada por la TV Pública que maneja Adorni. Entonces le preguntaron si al menos no era antiético eso, ¿no? No contestó. Le escapó. Es por lo mismo que le están pegando. Dijo que lo conocía a Grandío desde antes. De antes, Está de hace bien, mucho. sí, ¿Y lo cuál conocía es- de antes, y pero cuál es el no tema? está mal que lo contrate. Hay yo no sé si recuerdan que hay un proceso, ya terminó, pero la quieren volver a jugar. Andrea del Boca, ¿no? Por una novela, que yo entonces ahí. ¿Otra vez? Sí. Creo que sí. Y ahí, bueno, les había agarrado todo un ataque. Con eso sí, ¿no? Porque además vinculan con una universidad que fue la que derivó los fondos. Bueno, eso les parece mal, esto no les parece mal. O sea, que un amigo del jefe de gabinete, que a su vez es el vocero, que a su vez es muy amigo del presidente y que lo sostiene, tiene a un periodista contratado en la televisión pública. O sea, que el Estado le paga al amigo de Adorni.
que puede ser el mejor, pero si nadie lo duda. Pero ponele que no haya nada ilegal, ¿no? Que es lo que le planteaban en la pregunta. ¿No lo considera antiético? Sobre todo para un gobierno que te pone, como dijo el mismo Adorni hoy nuevamente, que te pone la vara alta. Y moral. Y moral. Todo el tiempo con el dedito te dice que está bien y que está mal. Para los demás, no para ellos, ¿no? Y se enoja Adorni, que es el que tiene que dar explicaciones, y pasó al revés. Él le pedía explicaciones a los periodistas. Le decía a los periodistas, ¿vos sos juez? Claro. Y no soy. A Nico Gallardo decía, pedí disculpas. ¿Por qué? Porque Nico Gallardo dijo que nadie salió a bancarlo. Efectivamente, en las primeras horas después de que pasó el episodio de la mujer que viajó a los Estados Unidos y que los periodistas daban cuenta de ese viaje, nadie salió a bancarlo inmediatamente. Sí. Pasaron algunos días hasta que, evidentemente, por un acuerdo comunicacional, en el mismo día todos salieron a bancarlo. Sí. Pero pasó un tiempo, le decía, pedime disculpas, le decía Adorni. Sí, los que viajaron, los funcionarios, algunos de los funcionarios que viajaron, lo puteaban en 200 colores, porque había saltado esto. Y porque además les generaba problemas internos a cada uno. Pero bueno, esa es otra cuestión de la que no nos vamos a meter. Pero no lo defendían porque dijeron, el calificativo de uno fue, marmota destapó una olla. Sí. Bueno. Y así las cosas, Milei sale a bancarlo, ¿no? Sale a bancarlo. En verdad retuitea algo, Milei no lo escribe él, retuitea algo de su militancia digital, de una cuenta que se llama El Fenómeno Barreal, que dice, los periodistas argentos, no sargentos, los periodistas argentos se creen seres superiores, dueños de una verdad suprema y jueces de todo el mundo. La misma línea que Adorni, ¿no? Nosotros somos jueces, supuestamente. La realidad es que la mayoría son bastante mediocres y muchos de ellos no son más que bandidos disfrazados de corderos, operando a favor de quien les pasa el sobre. Otra vez con la idea del ensobrado. Bueno, debe ser ensobrado un periodista que en el medio de un reportaje tuvieron que grabar de nuevo la pregunta, interrumpido por Santiago Caputo, que ese periodista viene criticando a Adorni también. O sea, son todos ensobrados. Claro. Yo te digo que, como se dice en el barrio, la bala entró. Me parece que el caso Adorni evidentemente está trayendo dificultades al gobierno, porque fue muy mala la conferencia de Adorni, lejos de sumar, creo que volvió a restar. Y habrá que ver cómo impacta eso en el gobierno. Si Milei lo quiere bancar porque Adorni es Karina y es intocable, que lo banquen. Yo creo que a la larga le sigue haciendo daño. Adorni es la cara del gobierno, es el que pone la vara alta, es el que tiene que enfrentar todo el tiempo a los periodistas y también a los políticos, tiene que ir al Congreso de la Nación, y es un escenario de confrontación permanente que lo va a tener de protagonista. Y si se defiende así como se defiende hoy, yo creo que lo va a pasar muy, pero muy mal. Es otoño, la estación del equilibrio. La información mantiene su eje. En Del Plata. La radio de la verdad. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. En Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata.
A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helglund está en Del Plata, la radio de la verdad. Buenas tardes en Del Plata. El día ya avanzó y la radio te invita a seguir escuchándola. Del Plata, la radio de la verdad. El Zoológico. Hasta las 14 con Diego Schurman. Del Plata, la radio de la verdad. Una de la tarde, 21 minutos. El mago ahí en la operación técnica, ¿quiere un pedacito de mantecol, algún chocolatito? Es muy algo? chiquito lo que tenemos. Es poquito. Hola, amiguitos. Bueno, Sí, tampoco digas así. O sea, si se lo vas a vender así como una cosa miserable, no, para no convidar. Ah, que para probar el grandote primero tiene que probar el chiquito. Claro. Era así la Porque publicidad. ya ¿no? probaste el grandote. Ahora probar el grandote. Claro, acá es al revés. Acá es al revés. Bueno, amigos, se vienen las 3 de Verónica Massa. ¿Están dispuestos? Pero ¿cómo? Y vayamos entonces. Muy bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3. La 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 la. Bueno, muy bien. No. ¿Qué tanto le gusta? Me distraje. Bueno, la primera de esta noticia es Inca presente, un poco viene en línea con la columna de Ale, ¿no? Y no nos pusimos de acuerdo. En el día de ayer, el Día de la Memoria, muchísimos actores se hicieron presentes en la movilización, algunos que ya conversamos, Lali Espósito, Nancy Duplá, Pablo Echarri, Gloria Carrá, muchos de ellos se sacaron fotos, Julieta Díaz también, que estaban algunos con sus hijos, con chicos que también tienen problemas de discapacidad. La movilización, como ya lo dijimos varias veces, fue masiva y cooptó un gran colectivo, ¿no? De mucha gente diferente, de distintas posturas, con lo que decías vos, Diego, distintas posturas políticas, pidiendo, por supuesto, ¿verdad? Memoria, me parece que se centra ahí, ¿no? Un poco en la memoria. La justicia la hemos logrado hace muchos años, y espero que no se vuelva a poner en duda. Hace apenas unos días escuché a un periodista que estaba hablando de lo mal que había muerto Videla en la cárcel de una manera indigna porque se había cagado encima, se había muerto y que nadie lo había ayudado, ¿no? Entonces, recordando los testimonios, la periodista que entrevistaste ayer, la semana pasada... Luciana Bertoia, ¿no? Sí, la semana pasada, quien vino de Hijos, Gaia. La verdad, no sé, yo creo que esta historia es como que todo el tiempo hay que volver a poner sobre la mesa lo que pasó, por qué pasó, que no había dos demonios y todo eso, ¿no? Creo que la marcha de ayer colaboró, ¿no? Con esa sensación. Sí, que, perdóname también que te interrumpa, ¿no? Ayer a la noche, después de la marcha, yo puse un rato La Nación Más, el programa de Trebuco. Estaba Marcelo Birmacher, escritor. Que él dijo que suscribía la teoría de los dos demonios, ¿no? Era un programa, un 24 de marzo, habré visto 40 minutos. Al menos en esos 40 minutos no se habló en ningún momento de las atrocidades de la dictadura, ni la desaparición de personas, ni la venta de bebés, ni los vuelos a la muerte. Era insólito, era toda una diatriba contra organizaciones de los 70, contra los manifestantes, contra quienes estaban, contra el kirchnerismo. Yo digo, vos podés hacer todas esas críticas, ¿no? Ayer, 24 de marzo, el Día de la Memoria, era también, por lo menos, ¿no? En algún momento deberían, yo insisto, vi 40 minutos, así que pongas a hablar de esto, por ahí lo dijeron en otro momento, ¿no? Pero me sorprendió un poquito, o ya no, qué sé yo, ¿no? A esta altura, un poquito el abordaje en un día a 50 años del golpe militar de una dictadura, ¿no? De una dictadura. Y hablar de la teoría de los demonios, poner en equidad de condiciones a quienes tienen todo el poder del Estado, y en todo caso, si considerás al otro que comete un delito, lo tenés que juzgar y lo tenés que sancionar, no hacer desaparecer, ¿no? Pero bueno, algo insólito, no, qué sé yo. A ver, podés hablar de las víctimas de los dos lados. Y hay una diferencia, y no me voy a meter con las atrocidades. Hoy justamente un colega me manda las vejaciones, los abusos sexuales de los
represores contra las que estaban detenidas. Sí. No me voy a meter con todo eso. Me quedo nada más que con esto sencillo. Al militar, al policía o a las víctimas del terrorismo, del ERP, de los montoneros, de lo que sea, esas familias a sus víctimas las pudieron enterrar, saben dónde están, le pueden llevar un ramo de flores, el resto no. Sí, con eso solo. Y ayer hicimos una nota hablando de los niños desaparecidos. No, tremenda. Por además, favor. nos contaba Luciana que algunos sufrieron maltratos psicológicos, pero también físicos. Claro. Hablamos de nenes. Entonces yo creo que hay maneras de abordar. Vos podés hacer, por supuesto, poner toda la historia sobre la mesa, debatirla. Pero si querés me quedo con la foto, con lo que acaba de decir Alejandro, con eso solo, ¿no? Yo creo que hay una diferencia enorme. Pero podemos sumarle a Luciana Bertoia y tantos capítulos que ha tenido toda esta historia de la dictadura. Y tratar de, en ese día por lo menos, ¿no? Cuando hablamos de memoria, porque claro, se juega con la idea de la memoria completa, ¿no? Claro. Están jugando todo el día eso con la memoria completa. Son todo el tiempo aquellos que vienen a cuestionar las cifras, como si eso le quitara peso e importancia a las atrocidades que hicieron. ¿O acaso si eran 22.000 y no 30.000, las atrocidades son menores? No, pero aparte, en todo sentido, ¿no? Esto de prohibir los partidos políticos, cerrar el Congreso, o sea, hubo un montón de aristas y todas son malas. Que alguien me cuente una que diga, che, bueno, mira, por lo menos no pasaba tal cosa. Nadie niega el accionar de la AAA, aún en democracia. Nadie lo niega, también atrocidades que han hecho. Pero estamos hablando de un recuerdo en una fecha del golpe de la dictadura. Por supuesto que una dictadura que sobreviene después de algo que pasó previamente, ¿no? Y una dictadura cívico-militar, porque evidentemente había complicidad. Esto tiene que ver también con la historia previa que venía en la Argentina. Ahora, el 24 de marzo, vos vas a estar hablando de la teoría de los dos demonios. ¿De eso? Bueno, qué sé yo. A ver, hago la salvedad. Vi 40 minutos el programa, por ahí en otro momento lo hablaron. Muy bien, lo que nos tenemos que turnar. Ustedes ven los primeros, yo veo los del medio y... Pero bueno, eso califica en el contrato en el convenio colectivo de trabajo y salud. Sí. Yo no sé si ser libertario es ser negacionista. O si ser antiperonista, que evidentemente hay muchos exponentes antiperonistas, es ser negacionista de lo que pasó en la dictadura. Porque hasta te digo, mirá lo que te digo, vos podés ser antiperonista, tranquilamente. Ahora, eso no te vuelve negacionista de la dictadura. Y eso no hace que toda la responsabilidad la pongas en el peronismo, de la dictadura, de los niños desaparecidos, de la venta de bebés, de los aviones de la muerte. ¿No te conmueve eso? ¿No te pasa nada cuando te cuentan con datos, con pruebas, que torturaban a los chicos? ¿Qué sé yo? Perdón la interrupción. No, por favor. La verdad que, bueno, es un poco la idea que queríamos dejar. Así que me parece que cuando pensamos que todo está entendido, me parece que todos los 24 de marzo deberíamos seguir reflexionando. Muy bien, vamos a cambiar la música. Sí, Cambiame la música. Muy bien. Esta noticia se llama Me vuelvo loca. Celeste Carballo. Bueno, Celeste Carballo está sonando, gracias, Mago, que me hace los caprichos. Bueno, no, vamos a hablar de Guillermina Valdés, que es una figura, bueno, ya saben, del espectáculo, es la ex esposa de Ortega, la ex esposa de Tinelli, es modelo, empresaria y tiene muchos seguidores en redes sociales, es una chica que tiene un alto perfil. Actriz. También es actriz y muestra su intimidad, ¿no? Sus rutinas de cuidado, de skincare, cosas muy, muy importantes, todo por redes. Y esta semana compartió un instante cotidiano con su hijo Dante Ortega. Y me gustaría compartirlo con ustedes. Compartámoslo. ¿Lo podemos compartir? ¿Qué tienen ahí? Puedes compartir porque la verdad que está muy bueno. Quiero que escuchen, por favor. De morrón viral, pero lo hice a tu manera, a la manera que yo pensaba que a vos te iba a gustar. Tiene jamón crudo, queso de cabra, guacamole y le vamos a poner craquines de jalapeño. A la miércoles. Y después lo vamos a atiéndame craquines. O sea que evitas el pan. O sea, es un reemplazo del pan. Es una nueva forma de comer un sándwich que a vos te va a gustar mucho. Mirá vos, bueno, después les cuento. Quería compartir porque la verdad que es... Lo cerramos con el aceite de oliva. Un artista el guacho. Y después ni se cierra, ¿no? El sándwich. Sí. ¿Querés que lo muestre cerrado o lo mostramos?
Ay, pero qué técnico. Chun. Bueno, el chun, Muy para bueno, los que nos están escuchando, Me el gusta, está chun... embelesada ella, ¿no? pero... Partieron un Qué morrón, técnico. lo rellenaron con palta y alguna estupidez más, los ¿Cómo craquines, estupidez? no sé qué, Jalaqueño. y lo cerraron. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Usted que a veces me reta, que dice que yo soy muy exigente, digo, Sí. ¿es esto un posteo para ¿Qué es esto? Todo, en redes pasa todo. Todo pasa. Todo. Es un papelón. ¿Vamos a comer O sea, la papa? Esto está puesto como el hallazgo gastronómico del 2026. ¿Por qué este chico hace esto? Porque este sanguchito de morrón parece que hizo roncha en las redes. No joda. Sí, claro. En el estómago va a ser roncha. El morrón, Así morrón que entero. yo quiero agradecer desde de este puesto. Gracias, Dante, por que la humanidad avanza con el contenido. Y ya sabes, si te quedaste sin pan, no es un problema. No, tenés morrón. Esto es tendencia. Bien. ¿Queda una más? Queda una más, pero estamos no sé. apremiados, ¿no? Con el info. Sí. Bueno, nos vamos al info, dale. Nos vamos al info en la voz de la señora Viviana Lavalle. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 13:32 minutos, temperatura 25 grados 5 décimas, humedad 37%. Sigue el debate en la Cámara Baja de la modificación a la ley de glaciares. Móvil del Plata. Mientras en los alrededores del Congreso aumenta el operativo policial y comienzan a concentrarse los manifestantes contra la reforma de la ley glaciares, en el anexo los diputados continúan debatiendo la modificación de la ley 26.639 sobre los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares. Desde el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, Sofía Rosisauer, Radio Noticias del Plata. Se conocen los primeros detalles del incendio ocurrido en el depósito de garrafas que explotó en Merlo. Las llamas se originaron por un desperfecto con una pava eléctrica y se propagaron rápidamente. En tanto, demoraron al dueño del local y está a disposición del fiscal. El siniestro ocurrió esta mañana en Mariano Acosta, hecho que provocó múltiples detonaciones en el lugar y voladura de garrafas con un saldo de 5 heridos. Uno de ellos, un joven de 18 años de nombre Tiago, se encuentra grave con traumatismo cráneoencefálico. Internacional. Afirman que Irán rechazó la propuesta de paz de Estados Unidos y exigió 5 condiciones para poner fin al conflicto. El fin de la guerra se producirá cuando Irán decida que debe terminar, no cuando Donald Trump lo imagine, afirmó un alto responsable iraní al medio estatal Press TV. Irán desmintió al presidente norteamericano y negó negociaciones con Estados Unidos en plena escalada de tensión en Medio Oriente. Además, Irán declaró que los buques no hostiles pueden transitar por el estratégico estrecho de Hormuz. Cielo despejado, la temperatura 25 grados 5 décimas, humedad 37%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Pan rallado o rebozador Marolio por 500 gramos, 679,90. Arroz largo fino Marolio por 1 kilo, 799,90. Maximizate y ahorra de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata. La radio de la verdad. El Zoológico. Hasta las 14 con Diego Schurman. Del Plata. La radio de la verdad. Una de la tarde, 35 minutos. Una de las noticias del día es el incendio en este depósito en Mariano Acosta, en Merlo, donde explotaron cientos de garrafas que había en ese depósito. Había gente que decía que parecía un bombardeo, ¿no? Vimos imágenes realmente impactantes, porque además las esquirlas volaron a más de 300 metros del lugar. Bueno, imagínense, ¿no? Garrafas, ni más ni menos, en medio de las llamas. Bueno, vamos a hablar con una vecina de ese lugar, que es Liliana
Balbuena, quien está en línea, tuvo la deferencia de atendernos un ratito para contarnos, bueno, cuál es la experiencia que tuvo en ese lugar. ¿Qué tal, Liliana? Diego Schurman te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, contanos un poquito, porque esto arrancó muy temprano, ¿no? A la mañana, 6:30 de la mañana. Contame qué fue lo que pasó. Bueno, eran 6:30 de la mañana, yo estaba por irme a trabajar y primero se escuchó así como un escape de gas, como un ruido como cuando se desinfla un globo y atrás de eso una explosión terrible. Yo soy una vecina que vive más o menos a unas 30 cuadras en una línea recta a donde pasó todo esto. Y atrás de ese ruido, la explosión terrible. Yo pensé en ese momento que fue no sé, que alguien le reventó una garrafa ahí de mis vecinos, porque fue como al lado de mi casa. De al lado, literal. Sí, totalmente. Y atrás de eso, a los 10 minutos, era una atrás de otra, explosión, pero explosiones que en mi vida había escuchado, explosiones que vibraba la casa, te estoy hablando que yo vivo a 30 cuadras más o menos, y temblaba la casa, los vidrios, las puertas. Me asusté muchísimo porque no paraba de bombardeos, te digo bombardeos porque es lo que, no sé, lo que se me viene a la mente, como para describir el estruendo. Salí a ver a mi mamá, porque nosotros vivimos en el mismo terreno con mi mamá, que es una señora grande discapacitada. Mamá, escuchá lo que pasa, sí, se asustó mucho también. Y en el fondo de casa miro para el cielo y veo una columna de humo negro. Cerca de casa, a unas 20 cuadras, hay una autopista y ahí como hay máquinas donde están trabajando, qué sé yo. Yo imaginé que era eso, que había pasado algo con, no sé, con alguna máquina de ahí. Lo primero que hice fue en los grupos que hay de la zona de compra y venta, que es donde publicamos cosas los vecinos, pongo qué pasó, si alguien sabía lo que estaba pasando. Y bueno, y ahí empiezan a comentar que sí, que todos escucharon y que pareciera que sería en el galpón en este depósito de garrafas clandestina que trabajaba en este lugar hacía muchos años. Está bien esto que marcás, ¿no? Clandestina, porque lo que están informando es que no tenía habilitación. ¿Y hace cuánto tiempo está funcionando ese depósito? Mira, por lo que nosotros sabemos, porque de hecho vendían al público, de hecho salen a repartir. Yo tengo videos donde se ve que salen los camiones cargados en ese momento de las explosiones como para tratar de salvar lo que quedaba. Hace más de 10 años que funciona eso en ese lugar. No es la primera vez que pasa esto. Ya hace 10 años pasó una cosa similar, no de esta magnitud, pero sí hubo un problema así de que explotaron garrafas. Y esto es lo más grave, está en un barrio, dentro de un barrio que está rodeado de casas humildes, es un barrio de gente trabajadora, de bajos recursos, donde hay escuelas, jardines. De hecho, hay una avenida donde van y vienen colectivos. En una hora pico pasó esto, donde la gente saca a los chicos que lleva al colegio, gente que va a trabajar. Vimos, fue Liliana, lamentable. Sí. Estamos hablando con Liliana Balbuena, vecina de Merlo. Vimos algunas imágenes, ¿no? Sé que hay 2 heridos de gravedad. Uno es un chico, un joven, que sufrió un hundimiento de cráneo. Son impactantes, ¿no? Esas imágenes las vimos y realmente impactan. Que nada, tuvo la mala fortuna de estar caminando por la zona, ¿no? A esa hora, bien como decía Liliana, bueno, por ahí algunos empiezan a transitar rumbo a la escuela, la gente al trabajo. Y por ahí hubiese revestido más gravedad si hubiese sido un poquito más tarde incluso, ¿no? Pero ya con esto es suficiente. Sí, el nene se llama Tiago, es un nene digo yo porque tiene 20 años. Lo de Tiago fue tremendo. En la primera explosión, o sea, la primera vez que pasó esto hace 10 años atrás, la familia vive muy cerquita del depósito cuando hubo este primer incidente, que la mamá estaba con Tiago dándole el pecho en el jardín de su casa, pasó lo mismo. Fueron, volaron garrafas y casi una impacta en ella que estaba con la criatura. 10 años después vuelve a pasar lo mismo, con la desgracia de que cuando pasa todo esto, lo que hicieron todos los vecinos y lo que hizo esta mujer, Rosa, es
autoevacuarse con la familia y cuando salen de adentro de la casa, que van a la vereda, con la desgracia que una de las garrafas que vuela por el aire cae, impacta en la cabeza de Tiago. No, es increíble. Vos imaginate el destino cruel por las mismas razones, cuando esto se pudo haber evitado en ese primer incidente. Cualquiera sabe, ¿no? Lo que el peso de una garrafa, imagínate más eyectada, no sé a qué distancia estaba en ese momento Tiago del lugar que explota, pero con la fuerza que le habrá llegado, que evidentemente ¿no? le hundió el cráneo y está en una situación realmente de gravedad. Crítica, no, crítica. Y los trabajadores, hay un señor que tiene el 60% del cuerpo quemado, que está en terapia intensiva, trabajando de forma clandestina, sin obra. Ay, no, yo te juro que pienso en todo esto. Y aparte, Liliana, no solo eso. Un temita, ¿no? Porque claro, no es una explosión. Como son garrafas, fue la explosión, se levantó el fuego, y cada tanto volvía a explotar porque tomaba otra garrafa con gas, obviamente, y seguían las explosiones, ¿no? Nunca se sabía cuándo iba a terminar. Yo no sé cuánto tardaron los bomberos en llegar, no sé cómo fue el operativo. De hecho, yo te digo que esto comenzó 6:30 de la mañana y fue 45 minutos de estallido constante uno atrás del otro. A los 45 minutos esto paró, cesó y dijimos, bueno, se pudo controlar. Estuvo 30 minutos todo en calma y a los 30 minutos empezó descontrolar y ya estaban o sea que desde las 6:30 hasta las 8 de la mañana no se escuchó nada de bomberos. Nosotros tenemos una sola dotación de bomberos en Mariano Acosta. Es un municipio que no está preparado para nada, imagínate que mucho menos para esto. Una calamidad semejante tampoco. Ahora, tampoco. Liliana, contame un poquito cómo es la situación. ¿Se cortó la luz en el barrio? ¿No se cortó la luz? Se cortó la luz. Sí. Por lo que sé, yo en mi barrio donde yo estoy, que estoy alejada, no pasó eso, pero en el barrio este donde sucedió este terrible suceso, sí. Están sin luz en este momento, hay mucha gente evacuada por los gases tóxicos, el humo, en fin, por todo esto, ¿no? ¿Y vos dónde vivís tenés gas en red o garrafa? No tenemos gas en red. ¿Ninguno de la zona? ¿El barrio no tiene? Muy poco, solamente alguna que otra calle que está lindera algún colegio es el que tiene la suerte. No. Todos nos manejamos con garrafas y hay clandestinos de estos depósitos, cantidades. O sea, no es el único del barrio, no es, digamos, el proveedor de las garrafas del barrio. No, tenemos una planta legal que es no sé si la puedo decir, la de las 3 letras. Sí, decilo. YPF. Esa es la única planta legal que tenemos. El resto son todas depósitos de garrafas económicas, porque es la verdad. Somos gente de bajos recursos y que funcionan así en la clandestinidad y que venden más económico y que no lo controla nadie, que funcionan y nadie pasa a hacer un control para ver si eso está en regla o no. Bien, se despejó la duda de cómo se inició este incendio, te digo, porque alguna especulación tiene que ver con una falla en una pava eléctrica que habría iniciado el fuego, ¿no? Esto es lo que se dijo inicialmente, pero no se supo nada más. No, es lo que se comenta, que había una fuga de alguna de la garrafa, fue un chispeo del aparato ese de la pava eléctrica y ahí se generó todo este desastre. Bien. Liliana, gracias por esta descripción un poquito de la realidad y muy cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. Te mandamos un saludo. No, por nada, gracias a ustedes. Hasta luego. Liliana Balbuena, vecina de Merlo, bueno, a propósito de este incendio en este depósito ilegal, ¿no? Clandestino de Merlo, donde explotaron cientos de garrafas y tenemos 2 heridos de suma gravedad. 1 de la tarde, Nuestra 44 vía de minutos. comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrá los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Estamos construyendo las nuevas sedes de la Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social con fondos y mano de obra municipal. Seguimos sumando infraestructura en nuestro distrito. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 31 de marzo. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 9 de marzo. Segundo vencimiento 23 de marzo. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp 11 23 40 1030. La jungla completa está en el zoológico. Con Diego Schurman y equipo, hasta las 14 en Del Plata. La radio de la verdad. Bueno, 13 minutos para las 2 de la tarde. Sí, hace un poquito de calor acá en el estudio, pero tenemos la soda que nos... Tenemos la soda, Sí. ya se está calentando también. Sí, hay mucha gente que se está calentando. Sí, ahora en el corte le cuento por qué no la pongo. Ya el mantecol fue. Sí, el Quedó mantecol fue. Un pedacito de huevito de Pascua, quedó chiquitito, Chiquitito, sí. Así que viste el de la culpa, que nadie se anima a agarrarlo, encima es grande el bocado. Para las Pascuas voy a hacer una rosca. A comerla. Rosca de Pascua. Obvio. Que me ¿Yo creo que sale. ¿Un huevo de Pascua sabe hacer? Sí, pero como no hace tanto fresco. Sí. Y Ah, no claro te- que usted es la mujer de Tenemos que acalorada. traer No, a el los chocolate es difícil de templar y cuando hace un poquito de calor es difícil de manipular. Sí, no vamos. se olvide que yo voy y vengo con, los, sí, con Tenemos- los huevos en la cartera. un viernes, si pueden venir los muchachos de una panadería amiga que han venido acá con el... ¿Te van a explicar cómo se hace un huevo? No, el huevo de Pascua y la rosca de Pascua. Vamos a ver si podemos traer o huevo de Pascua o rosca de Pascua, un jueves, viernes, adelantamos. Creo que este viernes tenemos pastelero. No sé si estoy incendiando mi producción, pero creo que venimos bien por ahí, ¿no? Bueno. No me miran, así que creo que dije algo que no tenía que decir, ¿no? Están todos mirando ¿Qué para viene? abajo. ¿Un pastelero? ¿Un colega? Colega pastelero. Sí. Sí. Perfecto. Nosotros hemos hecho acá un viernes, no sé si usted estaba de vacaciones, aprovechamos la volada. Sí. Vino alguien, un amigo, gente amiga, y trajo el pan dulce. Ajá. Pero un pan dulce que era alargado, con crema pastelera. Ah, no, Pues no. estaba Mago ese día, no me acuerdo. No, no estaba. Yo sé que cuando me voy hacen muchas cosas de comida en el Obvio, programa. claro, más bien. Yo no. En realidad correspondería traer un jala y una rosca de Pascua. Bueno, no sé si me va a dar para hacer. Usted quiere ese proceso de apertura, siempre, mientras sea comida. Claro, acá Un agarramos. Stollen no será lo que dice usted. No era Stollen. Ellos lo califican como pan dulce, pero por la cantidad de crema pastelera que tiene no lo pueden hacer con el formato del pan dulce. Entonces lo hacen alargado. Alargado. Pero acá bajaron. Sí, vinieron de otras empresas. Bueno, pero si este viernes viene el pastelero y si no viene van a tener que moverse para buscarlo porque ya Sí, lo ya tiré. lo anunciaste. Ya lo anuncié. Si así no me que- siento ahí Bueno. y me hace una nota a mí. Bueno, sí, también podemos. Usted puede compartir la nota con el Me pastelero. vengo con el gorro, el Tenemos delantal, la tenemos- chaqueta, hacemos todo el show. Tenemos todo el viernes para hacer el show. Claro. Todo el viernes para hacer el show. Ahora viene otro show, que es el del Cambalache, amigos. ¿Vos quién dijiste que decía que era golpista la gente que se movilizó ayer? ¿Quién es? ¿Quién? Eso lo dijo Feynman. Feynman. Bueno, no es el único, ¿no? Que tiene la idea que hay golpismo por todos lados. Uno es el Tata Joffre, ¿no? Que es parte de este gobierno. Fue parte de la CIDE en tiempos de Menem. Y esto es lo que dijo en las últimas horas. Estaban utilizando una fecha como la del 24 de marzo para pasar un discurso en contra del gobierno. Y si era posible,
para que se fuera. Y lo dicen ellos. ¿No? ¿Golpista? Sí, absolutamente golpista. Van a agarrar siempre este tipo de fechas y de acontecimientos para provocar un golpe. Pero no van a poder. Que estos que se juntan para rechazar el 24 de marzo son los mismos que se juntaron en una oportunidad para insultarlo a Perón el 1 de mayo del 74. Imberbes estúpidos que gritan, le decía Perón. No son los mismos, son los hijos o los sobrinos. O los nietos, los tataranietos. Lo escuché por ahí al señor Majul, que parece que se hizo peronista. O por lo menos de Perón. ¿Por qué? ¿No? Y porque dijo que los que estaban ahí con Perón y qué sé yo. Con Perón. Yo no sé si fue. Yo fui a la plaza. Sí. Insisto, ¿no? Había gente transversal de distintos partidos políticos. No me pareció golpista. Es un acto político el día del 24. Quiero decirlo, es un acto político. Hay una cosa con la palabra político que parece una mala palabra. Y la política no es golpista. Es un acto político donde se fija posición. Y sobre el tema de derechos humanos, obviamente van a aflorar críticas a este gobierno. Porque viene menospreciando las políticas de derechos humanos. Igual esto ya lo aclaramos hace 2 días que venimos hablando de esto. Hay que ratificarlo. Ahora, al que hay que apuntarlo es a este muchacho, al Tata Joffre, que en 2024 fue designado director de la Escuela Nacional de Inteligencia. ¿En serio? Parecía Rico hablando. No sé si se dieron cuenta que la voz tiene un dejo a Aldo Rico. Sí, el tipo obviamente es uno de los que maneja la CIDE. Tiene una experiencia, obviamente, porque ha pasado por los procesos, y esto es una muestra más de la casta, ¿no? Porque el Tata Joffre no solo viene del menemismo, sino que además después viene de operaciones no del todo claras. No muy claras. O por decir bastante turbias, ¿no? Sí, no muy claras, y algunas muy claras, de lo turbio que eran. Claro. Muy claras. Karen Reijard, la extrañábamos. Sí, Vázquez, la señora Vázquez. Claro. ¡Te amo! Bueno, en línea, ¿no? Con el Tata Joffre, obviamente con el gobierno, es legisladora por la Libertad Avanza. Trajo un proyecto. ¿De qué se imaginan en estas últimas horas, en este contexto de esta semana? Estimo que, no sé, para mejorar la situación de todos los argentinos y argentinas. No. El Día Internacional de la Milanesa. No, el contexto, a 50 años del golpe. A 50 años del golpe. Para decidir, no sé, para declarar el día, no sé, de las víctimas. De las víctimas y victimarios. No. Un proyecto de ley para establecer la memoria completa. Mira vos. Escúchala. Hace muchos años que el 24 de marzo se conmemora el Día por la Verdad y la Justicia, pero no te cuentan la verdad completa. Todo este tiempo se instaló un relato único entre colegios, universidades y la política, dividiendo entre buenos y malos. Así lograron también que muchos argentinos lo creyeran y terminaran defendiendo asesinos. Por eso, hoy presenté un proyecto de ley para modificar la denominación del feriado 24 de marzo. Feriado Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa. Bueno, hay que decirle a Karen Reijard que por ahí no leyó mucho, pero hubo una justicia que actuó, que detuvo a la Junta Militar, que también detuvo a los líderes montoneros. Claro. Si no solo a los militares, ¿no? También a los montoneros, que después fueron indultados, pero... Seguro. Digo, toda la justicia. Después se indultó a todos, digamos. A todos. Claro, el indulto fue para todos. No debería. Con el tema de la obediencia de vida, liberó a muchos militares también, pero quiero decir, la justicia no tuvo una memoria incompleta en este punto en particular, ¿no? No sé a qué se refiere con la memoria completa. No debería estar penado por la ley, ¿no? Rediscutir este tipo de cosas cuando ya hay una ley que está, que fue tajante, que se pusieron todos de acuerdo, los gobiernos, ya está, o sea, hay cosas juzgadas. Ese fue un error del kirchnerismo. Ese sí fue un error del kirchnerismo. Kirchnerismo en un momento tenía, kirchnerismo, peronismo, poner el nombre que quiera, tenía las facultades y los números para hacerlo y para dictaminar que cualquiera de estos dichos sean, digamos, condenados o tengan una pena. Así como en Brasil no se puede decir negros, bueno, tampoco eso y es un descalificativo.
reivindicar estas cosas tendría que ser penado. Hiciste un puente fantástico, un puente monumental, porque vamos a hablar de Brasil, vamos a hablar de racismo y vamos a escuchar a Agostina Páez discutiendo con quién, y cerramos el círculo, porque fue todo perfectito, discutiendo con el amigo Feynman. Escúchala. No soy racista, Feynman. He respondido mal, he pedido perdón, he reaccionado a gestos obscenos. Sí. Me ha sorprendido que vos me ataques de esa manera, siendo que vos también te has metido con la comunidad LGBT y también has dicho que en Argentina el país no quería villeros. Vos me vas a venir a decir a mí. Yo nunca dije racista. Eso. Yo nunca dije eso. Sí, ahora, eso fue en tus redes sociales y hay videos. Si vos pediste a Agostina perdón, es que fuiste racista. Bien. O sea que si Adorni pidió perdón, también no se las aceptamos. No, porque aunque pida perdón, es corrupto. Debería ser algo así, sería el razonamiento de Feynman, ¿no? Más o menos. No. Son hermosos. Cómo dibujan en el aire. Son hermosos. A ver, está penado el racismo en Brasil. Nosotros se equivocó. La chica se equivocó. Hizo algo indebido, hizo algo ilegal. Claro. Hay que decirlo, y por eso este proceso judicial. Después venía la polémica sobre los años, ¿no?, que podría tener de condena, que a algunos lo puede parecer excesivo en comparación con otro tipo de delito, ¿no? Pues hasta 15 años se decía que le podían dar. Y eso sí me parece que es materia de discusión. Pero hay una ley, la discusión la tiene que tener Brasil, sus legisladores, y en todo caso modificar en Brasil la ley. Pero esa es la ley de Brasil. Claro. Es simplemente. Ahora, la chica le pide perdón. Sincero por estrategia judicial, por lo que sea, no lo sé. Pero pidió perdón. Digo, bueno, es una marcha atrás, porque hay gente que no pide perdón. Claro. Bueno, creo que al principio un poco se le había complicado su situación justamente por esto. Bueno, le cambiaron la abogada. Porque no pedía disculpas. Yo no sé si hay atenuantes en Brasil para estos casos cuando se trata de extranjeros, que no conocemos la ley. ¿Por qué? Y esto sin ánimo de justificar. Cuando vos tenés una agresión, respondés con una agresión. A la piba no se le ocurrió hacer eso, insisto, no la estoy justificando, no se le ocurrió hacer eso porque salió y porque dijo, bueno, le voy a decir mono a estos tipos. Sí. Se le ocurrió porque le estaban insultando, porque tuvo un problema, por las amigas que yo, y se da la mala situación de que para ella que la filman y demás. Yo entiendo. A ver, si vos le pegás una piña a otro en Brasil, sí, ¿cuál es la condena máxima que tenés? De una pelea callejera, esa discusión de tránsito. Sí, capaz que no sé, estás 3 días detenido, después te libera. Y acá le podían dar 15 años. Lo que pasa que en Brasil, si uno conoce un poco, tenés mucho quilombo en Brasil de racismo entre los mismos brasileros. Existe lo que se llama la segregación amistosa, digamos, los afrodescendientes se autosegregan y hasta que llegó Lula al primer gobierno tampoco tenían derecho a la escolaridad obligatoria. Hay una historia para esta pena que suena demasiado. Ahora, dicho eso, si la chica pidió disculpas, se explicó el contexto en el que se dio esta discusión, lo que decía Ale, la agredieron, ella tomó esta iniciativa, para mí no lo pensó, fue una cosa interpretada. Ya está. ¿Quién es Feynman para venir a... Feynman? No se indigna, amiga, ya terminamos el programa, tenemos que ir para arriba. ¿Tiene algún temita para calmarla? Algo a mano. Yo creo que si hoy nos hubiéramos puesto de acuerdo en hacer todas las notas, no salía. Ajá. Sí, pero no le contemos esto a la gente, porque son intimidades del programa. Los programas salen redondos porque somos buenos, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿nos vamos con un tema? Sí, por favor. El 25 de marzo se conmemora el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata. Qué redondito este programa. Una jornada impulsada por la ONU para mantener viva la memoria en uno de los capítulos más crueles de la historia. Durante más de 400 años, millones de africanos fueron capturados, arrancados de sus hogares y trasladados en condiciones inhumanas. Hombres, mujeres, niños convertidos en mercancías solamente por su color de piel. Pero esta historia también dejó una huella en la música, en la espiritualidad y en la resistencia. Hoy, un día como hoy, en 1942, también nacía Aretha Franklin, una voz que no solo cantó, sino que representó esa lucha. Respect o respeto convirtió una canción en bandera, una palabra simple pero poderosa para quienes durante siglos no la tuvieron. Recordar es entender de dónde viene esa voz y por qué cuando canta no es música, es historia.
Bueno, estamos bendecidos, al menos por la remera que trae Artelino, ¿no? Que dice bendiciones, ¿no? Está bendecido. ¿Por qué esa inscripción ahí está en inglés, no? Sí, pero además con brillitos. Sí. Con brillitos, ¿no? Claro, de eso no se vuelve, gracias a la gente de... Yo no soy el más indicado. Qué anticuado. Qué anticuado. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hay cosas que se superan. ¿No? ¿Pero me queda bien? Sí, le queda ¿Usted no se pondría una remera rosa? Sí, tengo. Por como piensa, parecía que tengo no. Un montón de remeras rosas. No le vi ninguna rosa. Sí, lo que pasa es que a esta altura tenemos que mejorar. Libérese, uno es uno y sus Le quedan acá, Mira, ¿viste como decían antes en los 80 que usaban puperas las nenas? Te queda cortita, ni siquiera se pasa, te queda corta. Te queda así. Claro, pero viste, justo hablamos de Brasil. Una de las cosas que tienen los brasileros, no tienen drama con eso. No importa nada. Las mujeres pueden tener celulitis, estar pasadas. Y los colores, ¿viste? Todo color. Sí. Todo. No, pero ojo que yo me con pongo... las bikinis, no tienen drama. Somos nosotros que Con estamos... respecto a la ropa, yo recibo crítica acá en la radio. ¿Por qué? Porque yo me pongo lo que me parece. Ayer, por ejemplo, el camisaco que me puse ayer. Sí. Todo fue, que sos grande, ¿cómo vas a usar eso? Se lo digo bajito porque es una autoridad. Usted trabaja con dinosaurios. No, ¿cómo? Nosotros tenemos la mente un poquito más ¿Por abierta. Por eso. Sí, yo puede venir como quiera. Yo vengo con zapatillas verdes. No, pero... ¿Quién le dice eso? Mis compañeros de la mañana. No les dé bola. No le hagas tirar el nombre propio. No jueguen con la comida de mis hijos. No. Diría Chilaver. Y no se complica la Fundación Felices de los Artelinos, ¿no? Sí. En el club lo hemos criticado por la remera de Pokémon. Traigo remera Pokémon. Sí. Y me Está critican. bien, haga lo que quiera, ¿viste? Traigo una de los Guns N' Roses, lo que sea también. Buenísimo. Tiene un alma joven y me Yo parece soy bien. alma joven. Porque alma joven suena bien, pendeviejo no suena bien. No, Pero eso alma es lo que joven me sí. dicen. No está pendejo. ¿Cómo puede ser? Está bien, Artelino. Está bien. Hay que ayornarse, joven. Hay que El estar... espíritu Y lo la que edad vale. va dentro del cuerpo. Libérese. No, eso es mentira. ¿No? Libérese. Te lo digo yo, me miro al espejo. No tenga atadura, libérese. No tengo atadura. Va a ser más feliz. Mujer. Le agradezco mucho su consejo. Libérate. Bueno, para el día de hoy, ¿qué nos ofrece el Club Atlético Artelino? Bueno, San Lorenzo tiene nuevo técnico. Y vamos a hablar con Esteban el Gallego González de este momento de San Lorenzo. Hoy juega San Lorenzo frente a Riestra. Lo tiene a Gustavo Álvarez, que no lo tenemos muy bien visto como técnico. Viene de la U de Chile. Claro. Estuvo dirigiendo cuando arrancó en Temperley, que lo ascendió. Así que vamos a hablar un poquito de San Lorenzo, por supuesto, de la selección argentina con nuestro colega Esteban Edul, de estos dos partidos. La gente sabrá, más allá de aquellos que sacaron la entrada, que Argentina juega este viernes y el martes. ¿Y contra quién juega? Mirá, sí, obvio, que el sacó que la la entrada. sacó, Sí, porque pues, además, salvo. con el valor de las entradas, si no lo sabe, está jodido. Tremendo ¿no? eso. Carísimo. Pero A ver. yo creo que la gente en la calle no sabe. Quiere ver a Argentina, quiere ver a Quiere ver a Mauritania. Messi. ¿no? Mauritania. ¿Messi va a jugar los dos partidos o un ratito? Yo creo que va a jugar un rato. Y para el que pagó la entrada, por lo menos. Y ¿no? yo creo que un rato largo en cada partido, porque si no, Yo creo que más de un tiempo. los 490.000 o los 90.000 de la popular es mucha Sí. plata. Y no te olvides que hay otros referentes que no vienen, ¿no? Claro, que no juegan. Lautaro no está. Lautaro no Lisandro está. Martínez tampoco. Y lo Chelso. Después está la mayoría. Está, ¿De Paul? ¿De está Paul? el Divo. Sí, sí. No. El De Paul no jugó este fin de semana. Se vino rápido porque tenía un golpe. Y le dio tiempo para llegar a Córdoba y ver a Tini en el recital de Córdoba. Sí, un golpe no te impide ver a tu pareja. Mientras él estaba en el recital, el Inter Miami estaba jugando su partido con Messi a la cabeza, ¿no? Pero bueno, no se agotó. ¿Por qué usted cree que se fue a...? Sí, o sea, claro. Y bueno, se fue allá pero- por él. Tini es Tini. Pero- ¿Los dos partidos son en la cancha de Boca? Sí, señor. Sí. Sí. Viernes y martes. Es en Boca porque, bueno, está acá nomás. Estoy pensando, yo Riquelme... me puse el traje Sí. de Chiqui Tapia Sí. y dije, el negocio. Negocio. ¿Cuántas localidades tiene Boca? En el estadio 55.000. ¿Cuántas tiene River? 90.000, ponele. Hice un mal negocio. No, pero River tenía ocupada la fecha, ¿eh? ¿Por qué? ACDC el 31. Ah, bien. Sí. Sí, Si no se juega en River. Bien. Si no se juega en River. A donde yo iba es que los jugadores, por ahí no se lo hacen saber, pero sí charlan porque tienen buena relación. Esto de llegar a Buenos Aires, estar en el predio y que el partido se haga en Santiago del Estero. No quieren viajar. O a Córdoba, o a Mendoza. Entonces, en la Bombonera, 2 partidos, acá nomás, y listo. También se ¿Se hubiese entiende? armado O un- hubiese sido el River, acá nomás, y listo. Se hubiese armado una bola política, ¿no? Si se juega en Santiago del Estero, ¿no? Por los vínculos de Tobillino, etcétera, Claro. etcétera. Igual, atención con esto, Tapia se sacó un montón de fotos con Messi. Sí,
Sí, sí, ¿no? sí. Que había muchas especulaciones porque hubo un tiempo que no hubo fotos. Bueno, Tapia fue a Estados Unidos y no recibió esas fotitos. Pero previo a los partidos de la selección era casi un ritual o una cábala, como quieran llamarlo, sacarse una foto con Messi, incluso con De Paul. Aparecieron las fotos con Messi y el mate. Cuando llegó ayer Messi y después se pusieron a tomar mate. Bueno, está bien. Sí, el dato, a mí me dijeron que cuando viajó a Estados Unidos no pidió la foto con Messi. No lo quiso comprometer a Messi. ¿Ah, sí? Ah, bueno, es un buen dato. Bueno, pero esa foto que todo el mundo estaba esperando no apareció. No, y para él es importante. En un momento complicado de Tapia, ¿no? Él sabe cuándo pedir la foto. Y la pidió ahora. Y la pidió, le llegó, lo abrazó y antes de un partido de la selección, justo intuye que va a ganar. Llegó y lo abrazó y justo pasaba un fotógrafo. Obvio, claro. Había un paparazzi adentro. Siempre tenemos un fotógrafo. ¿Quién no tiene un fotógrafo a mano? Claro. No, el Chiqui va con fotógrafo a todos lados, le saca foto en todos lados. Hasta de la nuca. Menos en algunos lugares. Ah, bien. Vio que no profundizo, no sé en qué lugar. No profundicemos. Dejemos todo ahí. Si ahora tiró así la piedra, no es contra la mano. No, la mano está acá. Yo no lo comprometo. Si lo quiere decir, lo dice, pero Diego Schurman lo está por decir. ¿Usted sabe que Diego Schurman ganó un Oscar? ¿En serio? Claro. Sí. Yo después te explico. ¿Y por qué no me lo mostrás? Después te cuento. Después te explico. No, hay uno solo. Bueno, listo. Se lo di impecable. A los otros ganados. Ganamos muchos ese Oscar. Excelente. No después me cuenta. Después le cuento. Una réplica, aunque sea, tiene que tener, ¿no? Vamos a tenerla. Bueno. Buen programa. Abrazo grande. Chao. La tarde en Del Plata es más agradable. Quédate en la 1030. Hay programas a tu medida. Del Plata.